Bienvenidos a otro capítulo de fanfics y novelas ligeras que no te puedes perder. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí traemos esta lectura narrada con todo el detalle y la emoción. Si te gustan las reencarnaciones, crossovers y historias anime llenas de giros, dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir la serie. Esta obra no es mía, créditos a sus respectivos creadores. Sin más, empezamos ya. Capítulo 143, por fin ha llegado mi truco. Capítulo 143, por fin ha llegado mi código de trucos. En ese momento, la fe fanática del emperador sin hogar en Dios se derrumbó por completo. No. Señor Dios. No puedes hacerme esto. Durante mucho tiempo, el emperador sin hogar creyó que Dios, el gran ser que le dio poder y lo salvó de su peor momento, era su verdadero salvador. Pero ahora, Dios estaba reclamando ese poder y lo llamaba basura. Era evidente que, desde el principio, Dios nunca lo había respetado, simplemente lo había tratado como un recipiente desechable para su poder. La comprensión de aquello le destrozó el corazón. Su rostro se transformó en una máscara de furia desesperada. No. No puedes tratarme así. Como tu mensajero, me he consagrado a tu causa. He librado una guerra contra el mundo en tu nombre. No puedes simplemente. Cállate con tus tonterías. El rugido de Dios estalló como un trueno divino, silenciando al instante el arrebato emocional del emperador. Se quedó paralizado, con la mente confusa. Dentro del espacio dimensional, Dios reía con pura y fría rabia. Una boca abierta y retorcida apareció en su cabeza sin rostro. ¿Cómo te atreves siquiera a hablar? ¿Dices ser mi mensajero? ¿Dices que no debería quitarte tu poder? Entonces dime, ¿qué has logrado realmente? Se te concedió una doble porción de poder. Poseías un poder de fuego infinito y un poder divino mucho mayor que el de tus iguales. Y sin embargo, ¿qué hiciste con él? No has conseguido nada. Te han capturado. ¿Y te atreves a darme la vuelta y culparme? No eres más que un fracaso. El emperador sin hogar quedó atónito y mudo. Le temblaban los labios, pero antes de que pudiera pronunciar otra palabra, una fuerza de succión masiva lo golpeó. ¡Ah! Dios expresó su profundo disgusto ante la insolencia del emperador. Cuando despojó a los demás, lo hizo al instante. Pero con el emperador sin hogar, ralentizó deliberadamente el proceso. Quería que el hombre sintiera cómo le arrebataban cada gota de su fuerza vital y su poder divino, un dolor similar al de que le tiraran de los tendones y le arrancaran los huesos estando aún con vida. El grito desgarrador rasgó el cielo. El rostro del emperador sin hogar era una máscara de terror primigenio. Su cuerpo se convulsionaba incontrolablemente, marchitándose hasta convertirse en una cáscara seca a un ritmo visible. Pronto, al agotarse por completo su poder y su fuerza vital, los gritos cesaron. Un cadáver momificado cayó al suelo, inmóvil. Ni siquiera el moribundo Nian, a lo lejos, se salvó. Con un último grito, su vida restante y su poder divino se agotaron, dejando tras de sí un cascarón felino marchito. Son Bieman, que ya se había regenerado, se limpió la sangre de la cara. Miró al muerto emperador sin hogar con una expresión de profunda confusión. ¿Está muerto? Y de una forma tan espantosa, es como si hubiera visto algo aterrador antes del final. ¿Acaso vio a Dios? La expresión de Tatsumaki era sombría. Había estado conteniendo sus fuerzas, temiendo que, sin querer, retorciera al emperador sin hogar antes de poder sacarle información. Ahora, el hombre estaba muerto antes de que siquiera comenzara el interrogatorio. No me contuve por nada. Al percibir la desaparición de todas las firmas únicas de los monstruos en el campo, Van levantó la vista, con el ceño fruncido por la gravedad. Todos están muertos. El poder que les otorgó ese supuesto dios ha sido recuperado. Marobat se desplomó en el suelo. Debido a la gran pérdida de sangre, le daba vueltas la cabeza. Entonces, viejo Van, ¿qué crees que está pasando ahora? Van examinó la zona. La otrora bulliciosa ciudad Z era ahora un páramo, reducido a cenizas por el enfrentamiento entre los héroes de clase S y los 5 ejecutivos de nivel dragón.
Aunque 4 de sus formidables enemigos habían caído, todos los héroes presentes sentían una persistente inquietud. A su nivel, la intuición rara vez fallaba. Si una premonición era tan grave, generalmente significaba que se avecinaba un desastre. Al pensar en esto, a Van le vino a la mente la del coloso cristalino y reluciente. Sus pupilas se contrajeron. Si Dios ha concentrado todo su poder recuperado en su ejecutivo más poderoso, ¿cómo se supone que debemos responder? Mattlebat se quedó paralizado por un segundo, con el rostro pálido. Apretó con más fuerza el agarre de su bate. Ese tipo era un monstruo incluso antes de recibir la mejora. No puedo garantizar que mis ataques le hagan ni un rasguño ahora. Esperemos que ese tipo misterioso, Blast, pueda terminar el trabajo. Y si él no puede, entonces entramos juntos. Espacio dimensional. Mestizos inútiles. Dios contempló las 4 esferas de luz en su mano, una mezcla de poder divino y fuerza vital. Colores caóticos ondularon sobre su figura, señal de su creciente furia. King estaba de pie junto a Dios. Ahora podía moverse ligeramente dentro del espacio dimensional, aunque las ataduras del sello aún ralentizaban sus movimientos. Aún así, fue una muestra de progreso aterradora. Dios también se dio cuenta de esto. Sabía que el hombre más fuerte de la Tierra, al que había estado entrenando sin darse cuenta, estaba a punto de liberarse. La distribución de poder entre múltiples ejecutivos de nivel dragón había creado más unidades para frenar a la asociación de héroes, pero a Dios no le interesaba un punto muerto. Quería un avance total y absoluto. Con un pensamiento, Dios pasó su mano por el vacío. Un portal de luz se manifestó en el espacio. La pantalla mostraba las ondas expansivas de la batalla entre Blast y Damon Spurn, que en ese momento estaban destrozando la corteza del planeta 328. Te entrego estas 4 porciones. No me defraudes. Diamond Spurn, que en ese momento se encontraba inmerso en un choque a alta velocidad con Blast, escuchó la voz fría e indiferente de Dios resonar en su mente. Sintió al instante una descarga de adrenalina. ¿Mierda? Por fin me ha llegado mi código de trucos. Capítulo 144, Esperma Solar. Llega. Capítulo 144, llega el esperma solar. En un instante, una grieta espacial se abrió tras Damon Spurn. 4 esferas de luz, que irradiaban una inmensa fuerza vital, salieron disparadas y se fusionaron directamente con su cuerpo. Solar Spurn sintió una oleada torrencial de calor brotar de su interior. Su ya formidable físico se endureció a un ritmo visible, y la presión que irradiaba provocó que la mismísima estructura del espacio crujiera y se deformara. Los acontecimientos se desarrollaron demasiado rápido como para que Blast pudiera intervenir. Al percibir que el poder del monstruo aumentaba a un ritmo exponencial, Blast sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esto es malo, este elegido ya era una amenaza, no esperaba que Dios lo valorara tanto. Tengo que detener esta evolución antes de que termine. Como guerrero que había pasado años jugando una partida de alto riesgo contra Dios, Blast podía sentir claramente el poder divino que bullía en el interior de Damon Spurn. Era obvio que una bendición divina estaba impulsando esta metamorfosis. Dado que el poder era un don y aún no estaba completamente integrado, Blast sabía que una interrupción oportuna podría potencialmente cortar el vínculo entre el monstruo y la energía de Dios. Puñetazo de gravedad dimensional. La mirada de Blast se aguzó. Dio un paso violento hacia adelante, sus puños brillando con un resplandor plateado. Canalizó una fuerza gravitatoria aplastante en sus nudillos, desatando una ráfaga de cientos de puñetazos por segundo. ¡Boom! 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 Docenas de portales espaciales circulares se manifestaron frente a él. Los puños de Blast se clavaron en los portales, cuyas salidas aparecieron justo alrededor de Damon Spurn. Sin embargo, justo cuando el primer puñetazo estaba a punto de impactar, el rostro de Damon Spurn se transformó en una expresión de puro desdén. Demasiado lento. Y demasiado débil. El cuerpo de Damon Spurn se estremeció. Una onda expansiva de energía, saturada de poder divino descontrolado, explotó desde él, destrozando instantáneamente todos los portales espaciales en las cercanías.
Blast frunció el ceño, obligado a redirigir el impulso restante de sus puñetazos gravitatorios hacia el suelo. En el instante en que sus puños impactaron la superficie del planeta 328, una serie de nubes apocalípticas en forma de hongo se elevaron en medio de explosiones ensordecedoras. La corteza se deformó y colapsó, solo para ser sostenida por una fuerza invisible y persistente. Al darse cuenta de que no podía detener el proceso, Blast sintió un palpitar en la sien. Incluso siendo el misterioso héroe de rango 1 de clase S, se encontraba desconcertado. El oponente contaba con el respaldo de un dios. La mayoría de sus opciones tácticas se volvían inútiles y no podía interrumpir la evolución. Estaba en serios problemas. En ese caso, Blast juntó los puños frente a su pecho. Un resplandor plateado se propagó con el movimiento, reforzando el espacio circundante. Si no puedo impedir que se haga más fuerte, al menos debo mantenerlo atrapado aquí. Si un mensajero divino de este calibre regresa a la Tierra, será el fin de la humanidad. Mientras Blast reforzaba el espacio planetario, observaba cómo continuaba la evolución. Cuanto más veía, más le latía el corazón con fuerza. La sensación de fatalidad inminente se intensificaba a cada segundo. Espermatozoide Diamante había perdido su brillo deslumbrante y multifacético. Ahora, todo su cuerpo parecía estar compuesto de magma denso y fluido. Llamas abrasadoras lamían su piel. Mientras el poder divino y la fuerza vital arrasaban su sistema, su cuerpo se hinchó hasta convertirse en una esfera de carne de casi 100 metros de ancho. Un chirrido ensordecedor de compresión resonó a continuación. El rostro de Damon Sperm se retorció mientras comprimía con fuerza toda esa energía, devolviéndola a su núcleo. Su cuerpo se encogió, recuperando su altura original de 2 metros. Una onda expansiva invisible arrasó el terreno a lo largo de kilómetros. Un abismo insondable se formó bajo sus pies y el aire mismo se distorsionó por el intenso calor que irradiaba su piel. Conservaba su físico cincelado, pero ya no era un diamante. Ardía con una llama dorada y eterna. Esto no era fuego en el sentido tradicional, era la manifestación de su aterradora y desbordante fuerza vital. Llega el esperma solar. Al sentir el poder que residía en su interior, un poder que superaba con creces todo lo que había conocido, Solar Sperm se sintió como el gobernante indiscutible del cielo y la tierra. Una expresión de pura embriaguez apareció en su rostro. Blast sintió el peso aplastante de la nueva aura. Sus pupilas se contrajeron. Este tipo, de verdad ha alcanzado ya este nivel de poder. Es hora de poner a prueba su capacidad. Corte espacial. Blast agitó los dedos en el aire. El espacio alrededor de la cintura de Solar Sperm se abrió como si hubiera sido golpeado por una hoja invisible. Sin embargo, al enfrentarse a un ataque que superaba la resistencia física, Solar Sperm simplemente soltó una risa burlona. Bajó una mano. Sonido metálico. Con un sonido similar al del acero vibrando, la grieta en el espacio fue atrapada por una mano envuelta en llamas doradas y presionada con fuerza para volver a unirla. ¿Qué? Los ojos de Blast se abrieron de par en par. Jamás imaginó que Solar Sperm sería lo suficientemente fuerte como para manipular físicamente el tejido del espacio. Después de la bendición, ¿se ha vuelto así de fuerte? Definitivamente no puedo dejar que se vaya. Al pensar en las vidas que había en la Tierra, en sus compañeros de la Asociación de Héroes y en la esperanza de la humanidad que recaía sobre sus hombros, la determinación de Blast se endureció. Pero al instante siguiente, la voz de Solar Sperm llegó desde justo detrás de él, sonando aburrida. Oye, viejo, ¿cuánto tiempo vas a seguir mirando? Hace tiempo que no paso por allí. Las pupilas tras las gafas amarillas de Blast se contrajeron. Con un destello de luz plateada, usó su habilidad espacial para teletransportarse instantáneamente a decenas de kilómetros de distancia. ¿Su velocidad es tan alta? Es el mensajero divino más poderoso que he visto jamás. Pero no pasa nada. Para un usuario como yo, la velocidad es solo un número. Te digo, llevas 0,2 segundos soñando despierto. ¿Por qué eres tan lento como un caracol? Blast sintió que su visión se volvía borrosa.
La figura alta, envuelta en llamas doradas, estaba de pie justo frente a él otra vez, con una sonrisa traviesa en el rostro. Portal tras portal destellaban mientras Blast se teletransportaba repetidamente. Por toda la superficie del planeta, la figura de Blast parpadeaba a una velocidad invisible para cualquier monitor, saltando por el paisaje en un intento frenético de crear distancia. Pero a pesar de los constantes saltos espaciales, Solarstone se valía de su aterradora velocidad mejorada para aparecer junto a Blast en el momento exacto en que salía de un portal. Tras miles de teletransportaciones consecutivas, incluso el rostro de Blast comenzó a palidecer. Estaba llegando a su límite. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Acaso no tiene límite de velocidad? ¿Cómo es que sigue así? Capítulo 145, algo va mal. Capítulo 145, algo anda mal. Planeta 328. Solar Sperm estaba recostado con las manos detrás de la cabeza, manteniendo una postura horizontal y relajada mientras era envuelto por anillos de ondas blancas. No se trataba solo de ondas de radio, sino de explosiones sónicas ensordecedoras. Incluso en la superficie de este planeta, con una gravedad 10 veces mayor que la de la Tierra, el espermatozoide solar podría mantener cómodamente velocidades decenas de veces superiores a la del sonido. Tras haber devorado 6 porciones de poder divino, que representan aproximadamente el 30% de la esencia total de Dios, y haber absorbido la fuerza vital de los otros 4 ejecutivos de nivel dragón, el esperma solar había trascendido por completo al nivel de Dios. En cambio, Blast, que se encontraba en el umbral mismo del nivel divino, esencialmente el guardián de ese nivel, solo podía sentir una aplastante sensación de impotencia. Al darse cuenta de que ni siquiera sus saltos espaciales podían desestabilizar a Solarstone, Blast detuvo su movimiento. Usó su manipulación de la gravedad para mantenerse suspendido en el aire, con el ceño fruncido en una expresión profunda y sombría. Al ver que Blast se detenía, Solarstone se detuvo a pocos metros de distancia. Las rugientes llamas doradas de su cuerpo se transformaron en una violenta ola de calor que lo envolvió. Aún sin liberar intencionadamente su energía, el puro calor radiante de la fuerza vital del espermatozoide solar fue suficiente para elevar la temperatura ambiente en miles de grados, un calor letal para casi cualquier organismo vivo. Sin dudarlo, Blast apretó los puños. Manipuló la gravedad para aumentar su velocidad hasta el límite absoluto. Luego, comprimió 10.000 veces la gravedad normal en sus nudillos. Puñetazo de gravedad 20.000x. Este era el verdadero límite de Blast. Solo podía soportar este nivel de compresión gravitacional en la superficie de sus puños. Si aplicaba más, su propio cuerpo colapsaría bajo el peso. Al percibir la contundencia del ataque, Solarstone arqueó una ceja. Un destello de genuino interés apareció en sus ojos. No está mal. Al menos entre los humanos que conozco, eres el segundo más fuerte. Deberías estar orgulloso de ello. En el instante en que pronunció esas palabras, Solarstone se puso en marcha. Miles de puños, envueltos en eternas llamas doradas, golpearon con una velocidad cercana a la de la luz. El puñetazo gravitatorio 20.000x de Blast fue instantáneamente ahogado en un mar de sombras de puños. El poder divino de Solar Sperm, similar a un abismo, pulverizó el aura gravitacional de Blast. ARGH. Un dolor insoportable recorrió cada centímetro del cuerpo de Blast. Su robusta armadura plateada se hizo añicos al instante. Como un muñeco roto, salió disparado hacia atrás, estrellándose violentamente contra la corteza planetaria. ¡Boom! 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 En el momento en que tocó el suelo, la enorme energía cinética que se vio obligado a transportar se vertió en la Tierra. El planeta entero se estremeció. Torrentes de magma brotaron de las fisuras de la superficie. Un terremoto catastrófico sacudió el globo. El suelo se hundió, el magma rugió, el cielo pareció desplomarse y el espacio mismo comenzó a resquebrajarse. Blast yacía maltrecho y destrozado en el centro de un cráter de casi 1 kilómetro de ancho, incapaz de contener la tos y expulsar bocanadas de sangre. Si no hubiera utilizado su poder espacial para desviar la mayor parte del impacto en el último milisegundo, se habría convertido en una niebla roja en el acto.
El esperma solar parpadeó y apareció ante el héroe caído. Al contemplar su lamentable estado, la sonrisa del monstruo se ensanchó. TSK, TSK, TSK. Así que este es el legendario y misterioso guerrero de Clesas, rango 1 minuto. No representa un gran desafío, ¿verdad? 2 golpes y estás fuera. El espermatozoide solar se irguió y lanzó un puñetazo hacia el cielo. Se produjo una violenta onda expansiva. La energía destructiva literalmente abrió una brecha en el tejido del espacio, haciendo que se hiciera añicos como el cristal. Malas noticias. Está abriendo un túnel espacial. Al ver esto, las pupilas de Blast se contrajeron. Las alarmas sonaron en su cabeza. La fuerza de este mensajero divino superaba sus peores pesadillas. Si este monstruo regresaba a la Tierra, la raza humana sería masacrada sistemáticamente. En su opinión, si bien los demás héroes de Clesas tenían cada uno sus propias fortalezas, ni siquiera su poder combinado sería suficiente para detener a la entidad que tenía delante. Blast intentó intervenir, pero en el momento en que se le ocurrió la idea, Solar Sperm lo miró. ¿Qué estás planeando? El monstruo señaló con el dedo con indiferencia. Un rayo de energía comprimida salió disparado de la punta de su dedo, atravesando ambas piernas de Blast y dejándolo incapacitado al instante. Al contemplar el Blast destrozado, Solar Sperm giró la cabeza con desdén. Su figura comenzó a desvanecerse en el irregular túnel espacial que había excavado. Una última frase resonó en la atmósfera. No te mataré. Eres uno de los pocos humanos que realmente me han entretenido. Además, no mereces que te mate, eres demasiado débil. Soy el más fuerte. Ja 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 ja. El sistema solar. En el vasto y solitario vacío del universo, una estrella masiva, un motor perpetuo de fusión nuclear, flotaba silenciosamente, irradiando luz y calor. El calor de esta estrella iluminaba los planetas que la orbitaban. Este era el corazón del sistema, el Sol. A una distancia de 50.000 kilómetros del Sol, se abrió silenciosamente una grieta espacial. La grieta duró apenas 2 segundos antes de empezar a cerrarse. En un abrir y cerrar de ojos, se había reducido a una simple astilla. Inesperadamente, un grito de confusión provino del interior de la grieta. En un instante, un par de manos con guantes de goma rojos baratos agarraron los bordes superior e inferior de la astilla, sujetándola con fuerza. Luego, tiraron. Romper. Con un sonido similar al de cristales rotos, el dueño de las manos, el demonio calvo, Saitama, salió de ellas. Giró la cabeza y entrecerró los ojos para contemplar la estrella brillante y cegadora. Una sonrisa se dibujó lentamente en su rostro. Creo que ese es el Sol. He vuelto al sistema solar. Saitama miró a lo lejos. Su visión, que superaba con creces los límites humanos, se fijó rápidamente en un vibrante planeta azul. Lo encontré. Tierra. Saitama adoptó con decisión la posición de brasa. Con una potente patada contra el vacío del espacio, comenzó a lanzarse hacia la Tierra a velocidad sublumínica. Al mismo tiempo, dentro del espacio dimensional, el corazón de Dios sufrió una sacudida repentina y violenta. Una sensación ominosa lo invadió. Algo andaba mal. Capítulo 146, Deathgate Pro Max. Capítulo 146, Puerta de la Muerte Pro Max. En el momento en que Saitama volvió a entrar en el sistema solar, Dios lo sintió. Era como si un tigre descansara en su territorio y, de repente, un tanque Tiger-2 irrumpiera entre los arbustos. Incluso un tigre se detiene y sisea confundido. En ese momento, Dios estaba completamente desconcertado. Ya había sobreestimado a este monstruo que desobedecía las reglas, pero, independientemente de lo fuerte que seas, ¿no deberías al menos obedecer las leyes de la física? Dios basó su cronograma en la suposición de que Saitama podía viajar a velocidades superiores a la de la luz. Aún así, para recorrer una distancia de 2 años luz, debería haber tardado al menos 2 horas en regresar. ¿Y me estás diciendo que cruzaste 2 años luz en 30 minutos? Como era de esperar.
No se puede aplicar ninguna lógica cósmica a estos bichos raros que desafían las reglas. Joder. Al percibir las violentas fluctuaciones emocionales de la entidad que tenía delante, King, que ahora podía moverse libremente dentro del espacio dimensional, sonrió con sorna y le dio una palmadita despreocupada en el hombro a Dios. ¿Por qué tanta reacción? Déjame adivinar, ¿es porque tu calvo favorito ha vuelto? Ante esto, la sonrisa de King se ensanchó. Junto con la vitalidad abismal que brotaba de su interior, los grilletes que sujetaban su cuerpo se hicieron añicos a un ritmo aún mayor hasta desaparecer por completo. Bueno, estás a punto de enfrentarte a algo aún mejor. Por fin soy lo suficientemente fuerte como para ignorar tu sello. ¿Qué te parece esta doble bendición? ¿Te sientes bien? Aunque King sonreía, la intención asesina en sus ojos era evidente. Cualquiera que hubiera sido inmovilizado a la fuerza durante una hora, incapaz de mover un músculo, obligado a soportar la agonía de ver cómo sus huesos se convertían en polvo a cada segundo mientras veía cómo invadían su hogar, cualquiera estaría sediento de sangre. Al darse cuenta de que el rey había roto completamente el sello, el corazón de Dios se encogió. Sus posibilidades de victoria se habían desplomado una vez más. Había estado jugando una partida de guerra relámpago contra reloj. Su objetivo era usar a sus subordinados potenciados para aniquilar a la asociación de héroes y apoderarse de la Tierra antes de que King se liberara y antes de que Saitama regresara. Había fracasado. Saitama ya estaba de vuelta en el sistema solar, dirigiéndose a toda velocidad hacia la Tierra. Y el rey que estaba a su lado se había vuelto poderoso de forma inconmensurable, un poder que ahora, en efecto, estaba a la par con el de un dios. En efecto, mediante una adaptación constante, el poder de King había aumentado hasta igualar el de Dios. Por eso los sellos fallaban, una técnica de sellado pierde su eficacia contra un oponente de igual calibre. Esta era la parte más repugnante del talento, naturaleza adaptativa. Contra un oponente más débil, King solo necesita recibir unos pocos golpes para volverse 100% inmune a su daño. Frente a un oponente más fuerte, a través del contacto constante con su poder, la propia fuerza de King aumentará hasta alcanzar su nivel, momento en el que él también se adaptará a ella. Si eres más débil que yo, me adapto en un segundo. Si eres más fuerte, yo crezco hasta igualarte, y entonces me adapto de todos modos. Sin dudarlo un instante, un vapor rojo sangre brotó del cuerpo de King. Un aura de vitalidad violenta e inigualable inundó todo el espacio dimensional. El tejido reforzado de esta dimensión comenzó a temblar y a desgarrarse, incapaz de contener la ferocidad de su presencia. El propio King se quedó atónito. Miró sus manos y apretó los puños. ¿De verdad soy tan fuerte ahora? Podía sentir el poder fluyendo en su interior como un océano perpetuo, un suministro constante de energía para la octava puerta. Su vitalidad ardía, pero se reponía tan rápido como se consumía. En otras palabras, mientras lo deseara, podía mantener la octava puerta indefinidamente. Prácticamente se había convertido en su forma base. Esto ya no era solo la puerta de la muerte, sino la puerta de la muerte Pro Max. Dios contempló al rey en erupción, cuyos colores caóticos parpadeaban salvajemente. Miles de estrellas fantasmas se manifestaron en el vacío cósmico superior, precipitándose hacia el rey con un ímpetu apocalíptico. Ante esto, King simplemente alzó los puños. En un instante, lanzó decenas de miles de puñetazos. El tiempo pareció congelarse. En el segundo siguiente, acompañadas de ensordecedores rugidos de dragón, esas miles de sombras de puños se transformaron en impetuosos dragones carmesí. Cada uno impactó con precisión contra una estrella fugaz, destrozándola. En medio de la lluvia de escombros celestiales y el estruendoso rugido de las explosiones, la mirada de King permaneció serena, aunque su aura brillaba con aún más intensidad. Ya no necesitaba usar las piernas para nada. Ahora, cada uno de sus ataques casuales tenía la fuerza de un golpe de nada. Esto fue el resultado de una vitalidad tan densa que podría aplastar un planeta sin esfuerzo. Con esta mejora, cada puñetazo y patada que King asestaba era una obra maestra del terror. En pocas palabras, se había convertido en un monstruo de estadísticas superiores. Puñetazo izquierdo, daño alto.
Puñetazo derecho, daño aún mayor. Al ver que sus ataques eran neutralizados con tanta facilidad, Dios intentó manipular el tiempo y el espacio de la dimensión para contraatacar, pero su visión se nubló. En un instante, el puño de King, con el poder de destruir dimensiones, se estrelló contra el suelo. Destrozó la cabeza de Dios al impactar. Colores caóticos esparcidos por todas partes. Aunque ahora era un torso sin cabeza, Dios aún podía hablar. Todo lo que haces es inútil. Frente a un mortal como tú, soy una existencia inmortal y eterna. Aunque tu poder haya superado el mío por un instante, ¿qué importa? La fuerza de un mortal jamás podrá alcanzar la de un Dios que existe en una dimensión superior. Tú y yo nunca estaremos al mismo nivel. Mientras el Dios que había explotado se burlaba de él, en secreto le gritaba al espermatozoide solar, que acababa de llegar al plano de la Tierra, que se diera prisa. Esperaba que King perdiera el tiempo allí. Con el poder de Solar Sperm, bastarían menos de 2 minutos para masacrar a todos los miembros de la Asociación de Héroes. Para cuando King y ese calvo que rompía las reglas llegaran a la Tierra, sería demasiado tarde. King no respondió. Simplemente siguió golpeando. Tras hacer explotar el cuerpo de Dios más de 100 veces en un solo minuto, King comprendió la verdad. Dios realmente no podía ser asesinado allí. No es que se regenerara o resucitara instantáneamente. King sentía que su poder no se materializaba realmente en una entidad física. Era como golpear un holograma de alta definición, podías destruirla, pero la fuente permanecía intacta. Era la frustrante sensación de golpear algodón con todas tus fuerzas. Parece que mis ataques en realidad no pueden hacerle daño. Sin embargo, hay alguien más que definitivamente puede hacerlo. King detuvo su ataque. El corazón de Dios dio un vuelco. Un mal presentimiento surgió. ¿Se detuvo? ¿Lo descubrió? Capítulo 147, Te elijo, Garou. Capítulo 147, Te elijo a ti, Garou. King pareció percibir el cambio en las emociones de Dios. Justo cuando estaba a punto de marcharse, se detuvo, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Por qué siento tanta urgencia proveniente de su corazón? ¿Ha ocurrido algo catastrófico en la Tierra? Minutos atrás, Dios había bloqueado la visión entre el espacio dimensional y la Tierra, impidiendo que King viera el estado actual del mundo. Necesito regresar inmediatamente. Con ese pensamiento, King alzó el puño. Condensó el poder capaz de destrozar un planeta entero en un solo punto y lo lanzó hacia adelante, abriendo un enorme y dentado agujero directamente en la estructura del espacio dimensional. Dios intentó burlarse aún más de él, con la esperanza de provocar al rey para que se quedara y desahogara su ira contra él para ganar más tiempo. Tú. Pero King no cayó en la trampa. Ni siquiera miró hacia atrás. Con un salto gigantesco, se lanzó a la turbulencia espacial y desapareció. Al contemplar la dimensión que se fracturaba y el lugar vacío donde había estado King, Dios permaneció paralizado. Flotaba en el vacío. Aunque no tenía rostro para mostrar expresión, si lo hubiera tenido, habría sido una máscara de furia pura y distorsionada. Esto es malo. Su inquietud alcanzó su punto máximo. Su plan B definitivo era sencillo: si sus subordinados no lograban masacrar a la Asociación de Héroes antes de que regresara ese calvo que rompía las reglas, arriesgaría el daño a su propia esencia, descendería a la dimensión inferior y destruiría el mundo personalmente. Pero ahora no podía hacerlo. La de King haciendo estallar su forma una y otra vez sin esfuerzo seguía fresca en su mente. La única razón por la que podía mantener la fachada de Dios inmortal era porque King, como ser de una dimensión inferior, no podía infligir daño físico al verdadero núcleo de una entidad de una dimensión superior. Pero en el momento en que decidiera descender, para reducir su dimensión, ni siquiera necesitaría que apareciera el calvo. King probablemente le arrebataría la divinidad en el acto. Si no puedo entrar yo mismo al ring. Dios extendió su mano para abrir un portal, escaneando rápidamente la tierra en busca de un huésped capaz de contener su poder. Solo había utilizado el 30% de su poder divino total para potenciar el esperma solar. El otro 70% lo había dedicado a sellar al rey.
Ahora que King estaba libre, ese 70% estaba disponible. Solar Sperm no era una apuesta segura. Basándose en lo que Gar acababa de presenciar, ese monstruo ni siquiera necesitaría a Saitama para acabar con él. King probablemente podría derrotarlo con 2 golpes. Necesitaba un huésped capaz de evolución autónoma, alguien que pudiera crecer infinitamente por sí solo. No podía usar otro huésped de categoría basura como Solar Sperm, que requería inyecciones constantes de energía manual para evolucionar. El anfitrión necesita un potencial enorme. No importa si actualmente es débil, puedo inyectarle poder divino para impulsarlo. La clave es que crezca por sí solo durante el combate. No. No puedo dejar que tengan libre albedrío. Esta vez, yo mismo controlaré el cuerpo. Al recordar la patética actuación del emperador sin hogar, Dios se estremeció instintivamente. Decidió realizar una operación totalmente manual. Tras examinar los datos de millones de personas, la mirada de Dios se fijó en un joven de cabello blanco que vestía un uniforme de prisionero a rayas de cebra. El joven tenía el pelo blanco y erizado, como si le hubieran partido el pelo por la mitad con un hacha. Sus músculos eran delgados y definidos, y sus ojos penetrantes y depredadores miraban fijamente al techo con aburrimiento. Dios se frotó la barbilla con la mano derecha. Su voluntad trascendió las dimensiones, fijándose en el joven. Su voz hiceó de éxtasis. Poseer un potencial tan vasto e inexplorado. Garou, tú eres el elegido. La prisión. Garou estiró sus extremidades, y su mirada se desvió hacia el enorme agujero en el muro de la prisión al otro lado del patio. Parece que ese maldito pervertido musculoso finalmente se fue. Hace unos días, cuando King había encarcelado a Garou, el prisionero Puri Puri intentó jugar con él, encontrando al joven salvaje bastante atractivo. Garou respondió dándole una paliza al héroe de clase S. Desde entonces, al darse cuenta de que tenían un nivel similar de destreza física, el prisionero de Puri Puri había declarado una tregua, y ambos habían gobernado la prisión de facto de forma conjunta. Garou sabía que era el momento perfecto para escapar, pero optó por quedarse. Había decidido usar la prisión como campo de entrenamiento, practicando con el prisionero Puri Puri hasta poder derrotarlo por completo. Solo entonces haría su debut oficial. Después de todo, su objetivo era la cacería de héroes. Sería vergonzoso salir ahí fuera solo para ser humillado por un héroe de clase S de primer nivel. Justo cuando estaba a punto de levantarse de su litera, Garou sintió un repentino mareo. Se desplomó en el suelo, su cuerpo quedó flácido como si fuera un cadáver. Cuando abrió los ojos, se encontró en un vacío oscuro y desolado. Ante él se alzaba una entidad humanoide retorcida que extendía una mano. Tócame. Te otorgaré el poder supremo. Te daré la fuerza para cazar a todos los héroes que existen y convertirte en la personificación del mal absoluto. Garou no tenía ni idea de lo que estaba pasando, pero sabía que lo que tenía delante era una mala señal. Soltó una risa fría, con la intención de apartar la mano de un manotazo. Me da igual quién seas. Cazar héroes es mi negocio. Convertirme en el mal absoluto es mi negocio. No quiero tus limosnas. Lárgate. Garou apartó violentamente la mano de la entidad. El humanoide no mostró enfado alguno. En cambio, retiró la mano y asintió lentamente. Se ha establecido contacto físico. Aceptarás mi poder. Conviértete en el mensajero divino más poderoso del mundo mortal. Lucha por mí. Los ojos de Garou se abrieron de par en par. Perdió la compostura al instante. ¿Apartar la mano de un manotazo cuenta como contacto? ¿Me estás tomando el pelo? Abrió la boca para decirle a la entidad lo que pensaba, pero su conciencia se nubló de repente. Maldita sea, me han engañado. A través de incontables dimensiones, colores caóticos descendieron sobre la prisión. Se manifestaron como un pilar de luz que conectaba el cielo y la tierra, vertiéndose por completo en el cuerpo de Garou. Su cuerpo comenzó a transformarse a un ritmo vertiginoso. Sus músculos, antes delgados, se desarrollaron y una armadura negra y dorada empezó a crecer sobre su piel. ¿Y su rostro humano?
Fue engullido gradualmente por el vasto y profundo vacío de un cosmos estrellado. Capítulo 148. ¿Qué hiciste para Blast? Capítulo 148. ¿Qué le hiciste a Blast? La metamorfosis duró unos 10 segundos. Durante ese tiempo, un prisionero, al oír un fuerte golpe en el suelo, se acercó para comprobar qué ocurría. Jefe Garou, ¿está bien? Oí que algo cayó al suelo. ¿Se cayó de la litera mientras dormía? Si el prisionero Puri Puri era el odiado dictador de la prisión, el recién llegado, Garou, era el faro de esperanza para los reclusos. Garou poseía la fuerza para protegerlos de los abrazos de ángel del héroe de clase S. En el corazón de estos convictos, Garou se había convertido prácticamente en un salvador. El silencio inundó la celda. El prisionero tragó saliva con dificultad, reuniendo finalmente el valor suficiente para acercarse. Sin embargo, en el momento en que se encontraba a menos de 10 metros de la celda, ocurrió algo horrible. El prisionero sentía como si millones de agujas le atravesaran el cuerpo. Sus células, como si se encontraran con la sustancia más aterradora del universo, comenzaron a descomponerse y pudrirse a un ritmo visible. Sus piernas cedieron. Su piel se convirtió en una masa informe y fangosa. Se desplomó, sangrando por todos los orificios, y sus signos vitales desaparecieron al instante. Dentro de la celda, Cosmic Garou se puso de pie lentamente. Observó su poderoso cuerpo, cubierto por una armadura negra y dorada, y apretó los puños. Como cabría esperar de una nave que yo mismo forjé. Verdaderamente excelente. Combinado con el inmenso potencial de este ser humano, puede alcanzar un crecimiento infinito. Dios alzó la cabeza. Su voluntad divina se extendió por el planeta a la velocidad del rayo, fijándose instantáneamente en una región que experimentaba intensas fluctuaciones de energía. Los encontré. Dios dio un paso. En un instante, se desvaneció, dejando solo un rastro persistente de luz negra en el vacío. En cuanto se marchó, la prisión quedó sumida en un silencio sepulcral. Solo el sonido de los cuerpos al caer al suelo resonaba en los pasillos. Todos los prisioneros yacían muertos, con la piel derretida y pegada a sus uniformes a rayas de cebra. En su estado evolucionado, Cosmic Garou emitía una intensa radiación cósmica, matando sistemáticamente a todo organismo vivo en sus proximidades. Y ahora, el Garou cósmico pilotado por Dios se dirigía al campo de batalla. Ruinas de la ciudad Z. Al contemplar los restos de la ciudad, el niño emperador frunció el ceño, lamiendo su piruleta verde. Esto es un desastre. Aunque el desastre fue contenido y solo una ciudad quedó destruida, las pérdidas siguen siendo catastróficas. Dirigió su mirada hacia los heridos. Flash y Pore Pore Prisoner seguían en el suelo. Metal Bat estaba gravemente herido. Chang Top Master había quedado reducido a un enano de 1,20 m de altura. Incluso la reina de la percepción extrasensorial, Tatsumaki, estaba cubierta de sangre tras haber sufrido heridas graves. Las pérdidas de la Asociación de Héroes fueron abrumadoras. Estaban más que diezmados, estaban al borde de la aniquilación total. Menos mal que el señor King está aquí. De lo contrario, no solo estaríamos paralizados, sino que nos habríamos extinguido. Según su información, los 4 monstruos de nivel dragón que tanto les había costado derrotar no eran más que peones de Dios. Y King, el hombre más fuerte de la Tierra, estaba conteniendo el solo al cerebro detrás de todo, impidiendo que esa entidad desconocida interfiriera ni una sola vez. Verdaderamente el más fuerte. El niño emperador lo admiraba en silencio. Sin perder más tiempo, se metió la piruleta en la boca y abrió su portátil. Sus dedos se deslizaron velozmente sobre las teclas mientras realizaba una rápida evaluación de los daños en la ciudad Z. Son Bieman estaba sentado sobre un montón de escombros. Tras las múltiples explosiones, su ropa había quedado incinerada. Su elegante gabardina había desaparecido. Sin otra opción, encontró un par de pantalones polvorientos y se sentó sin camisa, fumando un cigarrillo en silencio al viento. Super Ayoy Darksine estaba ocupado acariciando el trozo de músculo que le faltaba en el antebrazo, con expresión desconsolada. He perdido muchísima masa muscular.
¿Cuánto tiempo me va a llevar recuperarla? Mis preciosos músculos. Tras haber experimentado una evolución mental, Darkseid no perdió la confianza en sí mismo esta vez. En cambio, buscaba constantemente con qué compararse, alimentando su ego al convencerse de que era superior a los monstruos. Tank Top Master se acercó a un trozo de escombros relativamente intacto. Extendió los brazos y sujetó con fuerza los restos. Con un rugido, sus músculos se tensaron y levantó sin dificultad una sección de un edificio que había quedado reducida a 3/4 partes de su tamaño original. Mis músculos se han encogido, pero mi fuerza física no se ha debilitado mucho. Este es el poder de la camiseta sin mangas. Todos comenzaron a relajarse. O mejor dicho, todos esperaban dos resultados específicos. El resultado de la batalla del Sr. King contra el Cerebro Maestro, Dios. El resultado de la batalla de Blast, de rango 1 de clase S, contra el monstruo más fuerte, Damon Spurn. Mientras esos dos ganaran, todo había terminado. De repente, una presión tremenda descendió, haciendo que el corazón de cada héroe de clase S se encogiera como si una montaña divina hubiera caído sobre sus hombros. Todos volvieron la vista hacia un trozo de páramo aparentemente ordinario, con la mirada llena de asombro. ¿Qué es esto? El espacio sobre el claro se abrió de golpe. Una entidad envuelta en eternas llamas doradas emergió sin prisa. Observó a los héroes allí reunidos con una sonrisa benevolente en el rostro. No está mal. Están todos reunidos aquí. Me ahorra la molestia de buscarlos uno por uno. El niño emperador mordió su piruleta con asombro. Varias armas de alta tecnología se desplegaron desde su mochila mientras sus pupilas se contraían. Este tipo. Son Bieman sacó sus 2 pistolas personalizadas, apuntando los oscuros cañones hacia el recién llegado. Su mirada era increíblemente sombría. Esa mirada familiar. No me digas. El rostro de Tatsumaki palideció. Las venas de su frente palpitaban. Sus exquisitos rasgos se contrajeron con una mezcla de furia e incredulidad. Maldito. ¿Qué le hiciste a Blast?